Bueno, pues hoy parece que ha amanecido un tiempo estupendo en la isla de Lanzarote. Salió el sol, incluso se ha elevado la temperatura media. Es verdad que todavía estamos con los restos de esa borrasca, de ese temporal que ha padecido Canarias en los últimos días. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes. Miguel Ángel, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buena salud. Me dejas dar, sí, todavía sí toco madera. Me dejas dar una última hora con respecto a las borrascas, que ya se ha declarado aviso amarillo para las próximas horas, en general en casi toda Canarias, aunque casi siempre en Lanzarote suele afectarnos un poquito menos, pero hay declarado ya el aviso amarillo porque vienen lluvias también a partir de en las próximas horas. ¿Ya, otra vez? Sí, ahora mismo, Oye, esta pero semana. No deja siquiera que se seque un poquito la ropa. No digo nada. Buenas tardes, doña Gloria Artiles. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle a Miguel Ángel si son solo lluvias o también es viento. Yo leí solamente el titular. Tampoco le, no, creo que hay de casi todo, pero leí el titular. El titular es que de momento hay aviso amarillo ya para las próximas horas por lluvias esencialmente, ¿no? Vale. Supongo que también vendrá acompañado con viento. Don Pedro, ¿cómo estamos? Don Pedro Martín. Muy bien, de Odo Radio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien todo. Bueno, ¿para qué nos vamos a quejar? Lo que no tiene arreglo no se va a arreglar. No, ni se lo voy a arreglar yo, don Pedro. Lo tengo claro. Eso como aquel que le dijo que fue al médico, al oculista, dice, mire que no veo las letras, dice, o no, dice, no veo las letras, dice, ¿qué quiere? Que se las pague yo, dice, oiga, pues, más o menos está usted igual, don Pedro. Hacía tiempo que nos soltaban unos chistes magistrales. Don Pedro, usted, la verdad que cuando venimos la mala racha, de las muertes, ayer por la tarde en Tinajo, otro accidente que, bueno, menos mal que en este caso no ha habido fallecimiento, ¿no? De un señor de 69 años, un atropello en la calle principal de Tinajo, ¿no? Y bueno, pues no se sabe muy bien por qué, pero finalmente fue atropellado este señor cuando cruzaba la calle. Es verdad, usted que conoce esa calle y todos los lanzaroteños, es una calle que casi es una carretera, ¿no? Más que una calle, ¿no? Es una avenida, claro, es la avenida central de Tinajo. Y evidentemente cuando son bastante largas y depende de la prisa o no tenemos que tenerlo en cuenta, pero bueno, en principio da por correr más, a lo mejor un poquito más de lo que debiéramos. De todas maneras, Jorge, la verdad es que llevamos un fin de semana bastante negro, ¿no? Con respecto ayer bueno, está el accidente, vamos a decir, jocoso, el del extranjero que se olvidó de ponerle el freno y se cayó el coche al barranco, ¿no? Que hacía la ayer marea. al mediodía, creo que estaba por la mañana, bueno, entre las 12 por ahí, por lo visto, un coche de alquiler, el extranjero se fue a bañar, a darse un baño o a dar un paseo y dejó el coche sin freno y ahí lo estamos viendo cómo lo están sacando en estos momentos de una imagen de un video aficionado que estaba por el lugar. Pero ¿no? después los demás accidentes, sí es verdad que... No sé quién me lo decía ayer, que son las carreteras o las carreteras que tenemos aquí. Desde que cae un poquito de agua se incrementa, supongo que son en todos lados, ¿no? En todos lados, lo que pasa es que aquí... la peligrosidad de forma exponencial y el resultado, fatídico resultado, creo que tú pusiste en algún sitio, creo que fue en el chat de emergencia, que hacía años que no se producían 2 muertes en un mismo día, en un mismo fin de semana, ¿no? Efectivamente, en un fin de semana, en menos de 24 horas, en 2 accidentes distintos. No sabía desde hacía ya bastante tiempo. De hecho, hay que recordar que está aumentando el número de accidentes, pero también el número de fallecidos, no solo en Lanzarote, sino en toda España. De hecho, por eso estas campañas ahora están de la Dirección General de Tráfico, Gloria, porque se considera que además de la velocidad, uno de los principales motivos de los accidentes, como hemos venido diciendo aquí desde hace tiempo, es la utilización o mala utilización del móvil. Como efectivamente se ha repetido aquí, que a mí me parece bastante bien volver a repetirlo. Bueno, de hecho se ha estudiado que es por eso. Es decir, por eso han aumentado los casos de accidente de tráfico y por eso también me parece muy bien que se endurezcan de ese modo las campañas de tráfico. Quería hacer un pequeño inciso y quiero hacer un recordatorio de Carlos Borges, al que conocía bastante bien, éramos bastante amigos. Quiero mandar desde aquí a toda su familia un fortísimo abrazo. Yo que lo conocía... Carlos Borges, para que la gente que sepa, es el joven, la persona que trabajaba en el Ayuntamiento de Arrecife y que fallecía antes de ayer en Lima, en Perú. Sí, era una persona realmente extraordinaria, era un trabajador con una grandísima vocación de servicio público, al que jamás le oí hablar mal ni de ningún compañero ni de ningún grupo de gobierno. Es decir, era una persona
Y además era difícil. Era muy difícil. Y además todo lo que hacía Carlos era siempre extralimitándose de sus propias funciones, siempre estaba ideando y buscando cosas para dar. Yo estoy recordando ahora unas jornadas que él hacía sobre educación y que no tenía por qué, porque él tenía otro tipo de funciones, ¿no? Y era una persona muy comprometida y buscaba siempre el lado de poder seguir adelante. Y me ha parecido de verdad una pérdida impresionante, no solamente también como persona, sino incluso para un ayuntamiento como Arrecife, que necesita de personas, de trabajadores públicos con verdadera vocación de servicio. Y quiero destacarlo porque lo conocíamos bien y ha sido una pérdida muy lamentable, la verdad. Muy lamentable y sobre todo porque ha sido una tragedia, ¿no? Como se ha producido todo, y desde aquí ya hemos lanzado nuestro más sentido pésame a toda la familia. Bueno, donde está... Déjame solamente aportar un dato, Jorge, que lo leí ayer, con respecto a los accidentes en carretera, las muertes en carretera. Creo que son más o menos 10 en lo que llevamos de año, estamos en el mes número 11. ¿Fallecidos? Sí, 10 fallecidos, casi un fallecido por mes. Es decir, para una isla como Lanzarote, una población como Lanzarote, es verdad que hay mucho tráfico, hay mucho coche en la calle, pero me sigue pareciendo, a mí como me refiero, pero sobre alarmante, todo, aunque hubo años peores. Es verdad que hubo años peores, también hubo años mejores, pero 10 muertos en carretera en 10, 11 meses... En Lanzarote me parece... A ver, ya, aquí lo hemos dicho, es decir, aquí llegaron a ver en la época con mucho menos coches, el porcentaje era mucho mayor como lo era en toda España. Sí, sin duda. Es decir, en España se llegó, no recuerdo mal, no quiero meter la pata, pero llegaron a ver, creo que por año, hasta 7 y 8 mil muertos. Y se llegó a bajar a la mitad, a 3.000 y pico, 4.000. Y ahora el problema es que está subiendo, y por eso se están haciendo nuevas campañas. Está subiendo en términos generales en todo el país, pero en Lanzarote porcentualmente está creciendo más que en ningún otro sitio, y ahí tiene razón. Pero sobre todo, el número de accidentes, es verdad que de milagro la mitad de la gente... La mayoría de los vuelcos que se producen, afortunadamente, no hay víctimas mortales, pero... Y vuelcos que ya hemos comentado que en esencia tienen que ver con la manía de ir conduciendo y atendiendo al móvil, porque si no, no se explicaría, ¿no? Son vuelcos inexplicables. Bueno, vamos un momento al pleno de Arrecife, porque hoy había pleno en el Ayuntamiento de Arrecife, un pleno ordinario. Ahí estamos viendo, a ver, en este caso, al portavoz de Coalición Canaria, el señor Samuel Martín. Con el tiempo que podríamos tener para ello. Muchas gracias. Bien, gracias, don Samuel. Yo le decía al portavoz, a don Daniel, precisamente tener un poco más de tiempo para la discusión, entendiendo además que estamos de acuerdo con el fondo de lo que ocurrió en aquellos años y casi... Bueno, tenemos pues mala conexión, la verdad es que no se escucha muy bien el audio, pero en cualquier caso ya mañana daremos cumplida cuenta de lo que ha ocurrido en ese pleno ordinario del Ayuntamiento de Arrecife, que muchos dicen que no sirve para mucho, porque las cosas se aprueban, pero después finalmente no tienen se aprueban mociones y tal, pero después no tienen ningún recorrido porque no se llevan a cabo la mayoría de Ahora, yo tengo aquí, si quieres, el orden del día. Es que yo creo que la gente tiene bastante fundamento a la hora de comentarlo. ¿Tú crees que se puede llevar a un pleno? A ver si soy capaz de mover esto, que no sé ni cómo se mueve. Aprobación si procede una iniciativa ciudadana presentada por la Asociación Mercedes Medina, que probablemente sí tiene su fundamento. El grupo de gobierno no lleva absolutamente nada. Absolutamente nada. Cuando está el grupo, por lo menos los 7 que están, los 2 tránsfugas, o los 2 tránsfugas y los 6 del Partido Socialista, todos liberados. Aprobación si procede la iniciativa ciudadana para el Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca sobre los fuegos artificiales en el litoral. Aprobación si procede la moción presentada por Ciudadanos sobre establecimiento de juegos de zonas de influencia. Si procede por Ciudadanos también, pues a ver lo que comentan aquí. Te digo, es que estamos viendo que el grupo de gobierno, si en algo se caracteriza es por su ausencia a la hora de, por lo menos, trabajar un poquito en temas que tienen que llevar a los plenos. ¿Será porque ellos mismos ya saben que la mayoría, desgraciadamente, la mayoría de las mociones, interesantes o no, importantes o no, que se llevan al pleno, no sirven absolutamente para nada? Pero que incluso lo que acabo de leer, que la iniciativa ciudadana trabaje más que unos concejales que están liberados, yo creo que es bastante sintomático de cómo está funcionando ese ayuntamiento. Bueno, pues la verdad es que no es la primera vez que prácticamente no se lleva nada interesante en ese ayuntamiento de Arrecife, que ciertamente las circunstancias han hecho que se haya convertido en uno de las corporaciones
pues peor valoradas por los ciudadanos, ¿no? Lógicamente es una obra de teatro, todos los plenos, bueno, pues está bien y hablan sin vacío de contenido, pero de todas maneras también hay que darse cuenta que algunas mociones que presenta la oposición de determinados partidos que se supone que tienen un poquito más de altura o que deberían quizás presentar una visión de la ciudad, yo me quedo pero bastante alucinada de la baja, digamos, capacidad competencial de las personas, de verdad que es muy preocupante. Pero para mí lo peor de todo, no hablo de toda la oposición ni muchísimo menos, pero para mí lo peor de todo es la resignación con que tenemos los ciudadanos, de que esto va a seguir así hasta junio. En eso hay que felicitar a la alcaldesa porque ha conseguido aburrirnos a todos, ¿no? Y que eso no es fácil, no es fácil que se aburra tan fácil a los periodistas, pero es verdad que en eso ha conseguido, igual que con el tema de la avenida, igual que con el tema del cuidado de las casas, en fin. A mí me sigue asombrando el plan insular, el plan general. En concreto me asombra profundamente la actitud de Ciudadanos. De verdad es que no lo puedo comprender. Bueno, porque tiene un pacto cerrado. No lo puedo comprender. Un partido como Ciudadanos, emergente, con la capacidad de profesionales y que estén haciendo... Ciudadanos va a apoyar al Partido Socialista. Sí, pero que eso es legítimo. Eso es legítimo. Lo que yo no comprendo es cómo no presentan propuestas pero que ha sido muy de enjundia. Ha sido muy lista, en este caso el Partido Socialista a nivel de Canarias y aquí Dolores Corujo, que ha conseguido a través de su gente, en este caso Carlos Espino y tal, pues de alguna manera ganarse, y eso no es fácil, y en eso tiene su mérito, ganarse a un hombre como Benjamín, ¿no? Que lo ha hecho como, bueno, en el mejor, digamos, delantero que tiene ahora mismo el PSOE en el Cabildo de Lanzarote. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, el trabajo que ha hecho, no ni Loli ni el PSOE de Canarias, el trabajo que ha hecho Carlos Espino es magistral. La capacidad, y yo lo reconozco, y yo se lo he dicho a él en alguna ocasión, que tiene 20.000 defectos, pero tiene esa capacidad de abducción del resto de fuerzas políticas, que en teoría no tienen nada que ver con la suya, y de tenerlos ya absolutamente en el ayuntamiento. Sí, totalmente. Es que por eso digo que tiene mérito, porque que lo consiga con gente cercana ideológicamente, a lo mejor no tanto, pero con gente como Ciudadanos es llamativo. Y entonces esa capacidad de anularles totalmente la voluntad en un ayuntamiento como el de Arrecife, donde mira que se pueden lucir desde la oposición, te pueden lucir, digo, sobre todo de cara a las elecciones, y hacer más o menos una oposición, oye, al nivel como mínimo de Ciudadanos, que la está haciendo en Cataluña, que la está haciendo a nivel nacional, y aquí no existe. Pero aunque sí hay en el Cabildo por esta unidad que ya hay, unidad de acción que ya hay, además no la disimulan. La prueba es que con respecto, en las vísperas del anterior debate del Estado de la isla, todas estas fuerzas emergentes se pronunciaban, además de forma inequívoca, pero además con un descaro que a mí me llama la atención, porque hay que disimular ciertas cosas, me parece a mí. Yo creo que tiene mucho que ver con la inexperiencia política de la gente que está dentro de Ciudadanos. Y esa capacidad, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Esa labor que ha hecho en la sombra o en las tinieblas, como le gusta a él, de Carlos Espino, yo creo que es elogiable porque, en fin, tiene su mérito. Hombre, yo sinceramente no creo que sea tanto el mérito de Carlos Espino, sino más bien es de mérito de estas formaciones políticas. Y tampoco creo que haya hecho tan buena labor en torno a la abducción de estos partidos para centrar, vamos a decir, el fuego en los partidos que en este caso están haciendo oposición en el Ayuntamiento de Arrecife y que dejen tranquilo al grupo de gobierno. Yo creo que más bien es por la política errática que están llevando estos partidos, sin que tenga que ver... Pero llamaba la atención un poco lo que decía Miguel Ángel Pedro, que mientras en el Cabildo de Lanzarote llevamos 2 años intentando presentar una moción de censura, que bueno, gustará más, gustará menos. Los mismos partidos, la misma ideología, por eso digo que disimula un montón. Pero que gustará más, gustará menos el gobierno de Pedro, que hay gente que no le gusta nada y otros que en cambio, pues bueno, en fin, considera que se han hecho cosas, pero bueno, esto se puede calificar. Pero es evidente que nadie ve la situación del Cabildo como ve la situación del Ayuntamiento de Arrecife, un gobierno en minoría, con un equipo de gobierno pues bastante flojito. Es que es tan evidente que es que, además, vamos a ver, una formación como Ciudadanos, con la responsabilidad que le ha caracterizado en otros sitios, porque es así, es decir, Ciudadanos nace de un grupo de ciudadanos que adopta una tercera vía, no sea capaz en el Cabildo de Lanzarote de sacar adelante el plan general. O sea, yo creo que el voto de Ciudadanos es un voto muy reflexionado, no es un voto sectario, y ahí puede causarles, les darán todo lo que tú quieras, pero el voto de Ciudadanos no es un voto cualquiera, es decir, un voto que va de un lado para otro. Pero ahora mismo eso será con el tiempo. Pero ¿cómo es posible que Ciudadanos no se sume a todo lo que son cuestiones de Estado en la isla? Benjamín sabe que Ciudadanos cree que va a aumentar de voto y cree que va a sacar uno más, ¿no? Y entonces él cree que va, con eso ya le están premiando. Pero entonces es lo mismo, entonces tenemos más de lo mismo.
Jorge. Entonces, en la isla, con Ciudadanos, tenemos más de lo mismo que hemos tenido siempre. Y la gente está esperando otra cosa. No, pero lo que decía antes Miguel Ángel y Pedro, es que el tema es que Ciudadanos tiene un pacto ya para pactar, para ser, en este caso, presidenta del Cabildo a Dolores Corujo y para ser alcaldesa a Eva o a quien se presente. Un pacto, a mí me encantaría que escuchara estas palabras, sobre todo cuando la pronuncia gente de Ciudadanos en Lanzarote, que la escuchara, por ejemplo, Albert Rivera, ¿no? Un pacto progresista, que, por cierto, yo en contra de lo que se dice desde los medios de comunicación nacionales de izquierda, que siempre se tacha a Ciudadanos de ser más de derecha, que el PP estoy totalmente en contra, en cualquier caso estaría más a la izquierda que el Partido Popular. Digo por el germen, por el nacimiento de Ciudadanos, eso lo vi yo directamente en Cataluña y cómo fue aquello, ¿no? Pero aquí en Lanzarote, a mí me gustaría que gente como Albert Rivera escucharan los pronunciamientos de su correligionario. No se lo cree. Que vamos, estaría... No puede, claro, no tiene tiempo. Así todo, Jorge, con respecto a la última reflexión que ha hecho, ¿tú crees que el Partido Socialista terminará llevando a Eva de Ante? Yo es que creo que es imposible llevar a Eva de Ante, porque bueno, es que Eva de Ante yo creo que no va a llevarla. Yo creo que están haciendo todo lo habido y por haber, por eso no se han pronunciado, por eso no han aclarado cuándo van a empezar sus procesos internos, porque lo que tienen es un problema de una alcaldesa que se han quitado, que está enfrentada con todo su grupo de gobierno, que lo escenifican cada vez que pueden, pero claro, es alcaldesa y ellos mismos son prisioneros de las modificaciones en los estatutos que hace, que es verdad que les valdrá para muchos sitios, pero que Arrecife evidentemente no les está sirviendo para nada. Es más, ellos mismos no aceptan la situación que están viviendo con dos tránsfugas, que ellos son los padres de los pactos antitransfugismo y le están aguantando a esta señora carros y carretones porque no saben cómo solucionar la situación. No, de hecho, tengo entendido que uno de los problemas que tuvo con Jimena fue precisamente en pagarle la nómina a estos señores. Jimena decía, oye, pero ¿cómo se lo va a pagar si nosotros estamos en contra de los tránsfugas? Y estos son tránsfugos, ¿cómo lo vamos a pagar? Pero yo creo que los gritos, según comentaba aquí Samuel Martín, se oían abajo. En la recesión, eso lo sabe todo el mundo, en la recesión del ayuntamiento. Yo creo que aparte de eso, efectivamente, lo van a alargar, lo que si pudieran elegirlo el día antes de las elecciones lo harían, porque date cuenta que van a quedarse con una alcaldesa. Es decir, y son todavía meses, una alcaldesa en contra de todo el aparato, entonces ellos van a tener que aguantar a Eva de Anta. Lo mismo que tienen a día de hoy, una alcaldesa en contra de todo el aparato. Sí, pero por eso no dicen nada, vamos a ver, ella estará aguantando como sea para volver a repetir. Pero con respecto... seguro que estarán intentando buscar una alternativa de peso para intentar venderla al aparato mayor, que evidentemente fuera de aquí de Lanzarote, para decirle, no, aunque sea la alcaldesa y los estatutos la valen, es que tenemos un candidato que puede tener mejores perspectivas. Pero donde yo veo, volviendo a lo de antes, la inexperiencia política de Ciudadanos, es que Ciudadanos tiene todo el derecho del mundo a tener un pacto con el Partido Socialista. Por supuesto que sí, lo tiene en un montón de sitios. El tema es la inexperiencia de alinearte con el mismo mensaje del Partido Socialista. Tú puedes tener un pacto ya hecho y firmado, pero muchachos, por favor, o por lo menos propon iniciativas propias de Ciudadanos. Claro, yo creo no que va a pasar tener un pacto nada. firmado antes no va a pasar de las elecciones, nada. Eso es defraudar un poco a los ciudadanos. Pues si tú tienes un pacto, lo presentas. Bueno, Pedro, permíteme, Pedro, porque es que tenemos ya desde hace varios minutos esperando a Usoa Ibarra, la presentadora de los informativos y jefa de los informativos de Lanzarote Radio. Está, creo que, precisamente aquí arriba, donde se están celebrando desde hace ya unos días una jornada sobre los microplásticos, en fin, los restos de plástico que están contaminando gran parte de ríos, de los fondos del océano. Y tenía previsto, creo que Usoa, conectar con una de las ponentes, pero no ha sido posible. Usoa, buenas tardes. No la tenemos, bueno, pues al final se nos ha ido hasta Usoa, no solo la ponente. Ahí la tenemos, pero... La tenemos nosotros detrás y estamos viendo que está leyendo el folleto. No, oye, pero esto suele ocurrir, esto es de grandes televisiones, no creas que esto solo ocurre en La Sexta, también ocurre en Lancelot Televisión. Bueno, pues vamos hasta que podamos conectar con Usoa Ibarra y nos escuche, que está precisamente en esa microjornada. No sé si tú has oído algo, pero son muy interesantes. Ha venido lo mejor del mundo, sobre todo de catedrático, biológico, a nivel mundial, ¿no? Es que no sabemos valorar muchas veces las cosas que se hacen en Lanzarote. Han venido más de 600 científicos, es decir, que vienen a Lanzarote, que quieras que no, es un respaldo como referente Lanzarote respecto a todo lo que es el tema de los microplásticos, y esperemos que además aquí se van a debatir cosas importantísimas que afectan a todo el mundo, no solamente a analizar y diagnosticar qué es lo que está pasando en los mares, sino también las posibles soluciones. Bueno, toda esta gente viene aquí, a nosotros se nos pasa desapercibido, pero después todas estas conclusiones... Tienen eminencia a nivel de todo el mundo, y incluso de Estados Unidos, que ahí donde están
pues siempre los números uno de todo el mundo, porque es allí donde más se apuesta por la investigación. Pero, insisto, lo que quería, después en la entrevista del día de Andrés Martínez hemos podido entrevistar, y una amplia entrevista, a aquellos que estén interesados con el mundo de la biología y sobre todo con el tema de los daños que está produciendo los microplásticos en la cadena de alimentación. La ecología sobre todo. En la ¿no? ecología y en todo, ¿no? Bueno, antes de pasar con nuestro invitado, decir que hoy se despertaba España con una noticia, Miguel Ángel, no sé si la has podido leer, y es que Manuel Marchena, que es presidente, ahora me dice que tenemos, esto es increíble, ahora ya tenemos a Ulloa Ibarra, que digo que no tiene posibilidades de conectar con ninguno de los ponentes como estaba previsto, pero al menos Ulloa está ahí en esa jornada sobre los microplásticos que están en las principales eminencias del mundo. Buenas tardes, Ulloa. Hola Jorge, buenas tardes a todos. Pues efectivamente no hemos podido contar con la experta además en microplásticos y el efecto sobre todo en las tortugas, con la que habíamos quedado hace unas cuantas horas, porque se está retrasando precisamente esa última ponencia antes del coffee break y por lo tanto no ha podido salir. Y es que el idioma que une precisamente a más de 500 científicos que se han trasladado hasta la isla de Lanzarote para hablar del conocimiento sobre los efectos y el riesgo que supone ya el microplástico en nuestros océanos, hablan en inglés, así que es difícil de cierta manera encontrar interlocutores para que nos hagan un resumen de lo que se está valorando y discutiendo precisamente en este macrocongreso que empezó el pasado 19 de noviembre y se va a extender hasta el 23 de este mes. Es muy importante esta cita en la isla de Lanzarote porque, como decimos, están trasladados científicos de lugares tan lejanos como Asia, en concreto en Japón y también en otras muchas partes del mundo donde comprenden, ¿no?, el efecto negativo que tiene el plástico en general, pero sobre todo en lo que es la cadena trófica de las especies marinas. En este sentido se van a plantear soluciones, se están planteando también muchísimos experimentos que se están dando para confirmar cómo se puede evaluar, ¿no?, si esos pescados incluso que llegan al supermercado, al consumo humano, están o no contaminados. Así que es muy importante las conclusiones que se extraigan de este congreso. Ulloa, muchas gracias por ese resumen casi perfecto que ha hecho de la jornada, y eso que el directo tiene estas cosas. Teníamos apalabrado uno de los ponentes entrar, pero claro, están en plena jornada y no hemos podido. Gracias, Ulloa. Bueno, ya no escuchaba, pero no estaba conectada. Bueno, lo del tema de Marchena. Sí, es una cosa llamativa. Llamativa me refiero porque que lo diga él, y yo chapó, ¿no?, porque que el propio juez Marchena diga que él renuncia precisamente por el evidente, ha dicho literalmente, el evidente reparto de poder que están haciendo con respecto precisamente a la justicia. De esto que hablamos tantas veces de la judicialización, al revés, la politización de la justicia. Y él critica el reparto evidentísimo que están haciendo descarado y declarado el Partido Popular y el PSOE. A mí me parece, aparte de que todos lo sabíamos ya, lo intuíamos de antemano, pero me parece valiente y me parece acertado, y sobre todo que es una crítica, porque si la decimos los demás, pues mira, puede caer en saco roto, pero que lo diga esta persona es llamativo y contundente. Que probablemente sea la única oportunidad que tiene de tener ese cargo y habrá dejado pasar el tren, que como bien dice Miguel Ángel, es una oportunidad casi única. De hecho, ya había sido propuesto en dos ocasiones anteriores por el Partido Popular, por la cuota del Partido Popular, y no fue designado como presidente, ¿no? Pero aquí Gloria, lo que parece, hay dos problemas. Primero, que ha quedado en evidencia, porque yo creo que la falta de pudor es lo que ha hecho que el señor Marchena, que por cierto es canario, haya renunciado a presidir el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, precisamente yo creo que por un poco de vergüenza, ¿no? Sí, de pudor. De vergüenza ajena. De pudor, y después estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel Ángel. A mí esto me da esperanza en que hay personas dentro de la judicatura que mantienen esa independencia y que efectivamente, éticamente, hay gente muy independiente y que sabe perfectamente dónde debe estar la separación de poderes. Yo creo que se está produciendo una involución democrática. La calidad democrática está cada vez más puesta en entredicho, porque date cuenta que la famosa separación de poderes de Montesquieu tiene
un sentido y tiene mucho sentido común, es decir, lo que está pasando es muy peligroso. Es muy peligroso. Gloria, hablando de la separación de poder y de Montesquieu, las palabras proféticas de Alfonso Guerra, del PSOE, que dijo que Montesquieu ha muerto, que ha quedado como una... Sí, por supuesto, pero después además no solamente es que se politice la justicia, sino que se judicializa la política. Y entonces lo que empieza a haber es como unos vasos comunicantes donde el ciudadano no se fía un pelo y tiene una especie como de sensación de inseguridad de dónde estoy, porque hasta qué punto el poder político está usando la justicia políticamente en contra, incluso a veces de adversarios políticos, y al revés, porque cómo puede usar la justicia al revés, para atacar a un candidato posible, ¿no? Entonces, esto es de una gravedad tremenda y me parece lo mismo que es lo que está pasando en Arrecife, que nos estamos acostumbrando a que esto sea una cosa absolutamente normal. Yo de todas maneras confío en que dentro de los jueces, como este señor, porque este es un señor, lo que termine por ocurrir es que, como todo en la vida, cada nueva fase de la democracia pues va a topar con sus propias limitaciones, aparecerá un caos y después se devolverá, como no puede ser de otra manera. La independencia de los tres poderes es absolutamente legítima y además es por donde debemos caminar. Los ciudadanos debemos estar ahí. Y que no se cumple. Y no se cumple y cada vez menos. Nunca. Es verdad que en todo el mundo, pues la elección es complicada, en todo el mundo, digamos, democrático, elegir a los representantes del poder judicial, la cúpula, digamos, judicial de un país, es muy complicado. En Estados Unidos, si no me equivoco, creo que lo elige directamente, en este caso, el propio presidente de la República. No me quiero equivocar. En otros sitios lo eligen los ciudadanos y hay el tema mixto, que lo eligen entre los jueces y los propios parlamentarios, que es donde está, en principio, la soberanía del pueblo, ¿no? Pero en cualquier caso, ahora ya Pablo Casado, después de todo lo que ha ocurrido, el líder del Partido Popular, el nuevo líder del Partido Popular, pues ahora propone una reforma para que los jueces lo elijan los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues estamos asistiendo a la política causa-efecto, ¿no? Perdona, cada vez que se produce algo, saltan con una alternativa. Para que los jueces elijan, yo me lo dije al revés, para que los jueces elijan, en este caso, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y luego sean los vocales quienes elijan al presidente. Es que va a haber que encontrar soluciones a esto. También ciudadanos se han manifestado. Por ejemplo, ¿ves? Ahí Ciudadanos se muestra en una actitud equidistante, porque efectivamente, o sea, es que esto es de una gravedad, entre comillas. Pero vamos a ver, que no es que el Partido Popular lo haya dicho y sea el único, que es que aquí está todo contaminado, porque hay un intento de control absolutamente de todo. Los ciudadanos estamos bastante indefensos. Esa es la sensación que tengo, la verdad. No, y la verdad es que la mala imagen encima que de la justicia pues se ha conocido en los últimos tiempos, tampoco es que la gente esté tirando voladores, ¿no? Es que no puedes fiarte un pelo. Justicia, ¿no? Internamente, más allá después de cómo se elija, ¿no? La comercialización de la justicia últimamente también, ¿no? Mira, ahora mismo estaba leyendo en La Provincia, el Consejo de Estado avala que el caso Grúa siga en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Para que todo el mundo lo sepa, el Consejo de Estado es donde están los mejores juristas, o juristas de alto nivel. Los más importantes. Los más importantes de este país, ¿no? Y sirve de ayuda para cuando hay alguna duda por parte del gobierno para tomar una medida o lo que sea, pues se le consulta al Consejo de Estado, que además está formado también por políticos de alto prestigio, presidente y tal. En fin, bueno, pues el gobierno pidió al gobierno que preside precisamente Pedro Sánchez, pidió al Consejo de Estado que se pronunciase sobre si el caso Grúa, que estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el máximo órgano de la justicia en Canarias, que es el caso donde se pretende juzgar, investigar precisamente a Fernando Clavijo por un tema menor, pero que en cualquier caso... No, un tema menor me refiero que se está tratando de una adjudicación, de un contrato a una grúa. Cuando era alcalde de La Laguna, ¿no? Simplemente, y que fue pagado y tal. Pero bueno, no vamos a entrar en la interioridad, pero las repercusiones políticas, que es lo que nos interesa en estos momentos, resulta que, y ahí es donde está, por eso la gente ya no confía en la justicia, Gloria, es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el fiscal que llevaba el caso, había dicho que se archivara la causa. ¿Qué pasa? Que cuando llega el PSOE al gobierno central,
que usted sabe que nombra al fiscal general del Estado, pues le dice, eso es lo que se cree. Pero el PSOE no suele maniobrar, porque no deje caer al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, le dice que no se pronuncie sobre este asunto hasta en tanto en cuanto se apruebe los estatutos, el nuevo estatuto de Canarias, que como sabe, se quita el aforamiento. ¿Para qué? Para que el caso vaya de nuevo al Tribunal Penal de La Laguna. Si no, evento robato. Mira, el PSOE, lo acaba de decir el señor que ha renunciado a este cargo, el señor Marchena, que la evidente manipulación de los grandes partidos que se refiere al PSOE y al Partido Popular. El PSOE en Canarias, tuvimos aquí un ministro de Justicia, precisamente de Justicia, que, con el señor, a ver si me acuerdo el apellido, de López Aguilar, pero fue casualidad, en el momento en que él era ministro de Justicia se propiciaron todos aquellos casos judiciales, los grandes casos judiciales que nunca afectaban al PSOE, sino a los partidos de la oposición, al PP, sí, a cada regional e insular también, ¿no? Y que luego se han ido quedando casi en nada, han sido casi pufos, digo, porque las últimas sentencias que se están viendo, al final han quedado mucho ruido y pocas nueces, el parto de los montes que se decía. Entonces, el PSOE no tiene, ¿cómo vamos a pensar pronto y mal del PSOE si no tiene ningún antecedente en este respecto en relación a la manipulación de la justicia? Pero si eso fuera verdad, que sea este caso, pero no vamos a pensar. Hablamos de los dos grandes partidos, si esto fuera pero verdad, hay que ir a los datos. O sea, hay un partido más que otro, es que es así, y además acabas de decirlo, porque esos son los hechos y son los datos. Generalmente, cuando la izquierda se extralimita, pero es que eso ha tenido una historia. Cuando, no estoy hablando del PSOE puro, sino cuando efectivamente vienen partidos que están muy escorados hacia la izquierda, que usan absolutamente todo, porque el fin justifica los... El señor coincidió sí, pero el fin justifica los medios, y quiero decirlo, el fin no justifica los medios, por mucho que lo dijera Maquiavelo. O sea, eso no es así, tenemos que ir a otro tipo de política. Entonces, ahí es donde la gente ya no se lo cree. A mí me preocupa muchísimo que cualquier político que tenga una causa judicial abierta sepa o pueda intuir o pueda estar sin dormir, porque aunque te sepas que eres absolutamente inocente, porque puede ocurrir que un político sea inocente, cuidado, es que puede ocurrir, es que claro, es que ahí es donde estamos. Puede ocurrir porque no sabes lo que va a ocurrir, porque hay una sensación de indefensión, de inseguridad, no sabes de qué hilos se están manejando. Y lo peor es que ya los abogados, en los ambientes de abogados, y tú lo sabes mucho, Pedro, que te mueves con algunos, es que ya se sabe dónde cae, si cae en un juzgado, sabe qué posibilidades tienen más de ser condenado o ser absuelto. Vamos a publicidad y con nuestros invitados. Bueno, pues ya está aquí el invitado Ángel Domínguez. En este caso va a ser de nuevo candidato de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Yaiza, ese ayuntamiento cada vez más importante, el Ayuntamiento del Sur, un ayuntamiento eminentemente turístico, con muchos problemas, la verdad, pero también un ayuntamiento que ha ido creciendo de aquella manera y que está ahora mismo turísticamente, don Ángel Domínguez, buenas tardes, considerado como uno de los más importantes, no solo de Lanzarote, sino de Canarias. Buenas tardes. Pues sí, la verdad que el municipio de Yaiza, hablando en términos turísticos, yo creo que tiene una gran planta hotelera que nos pone en los primeros lugares de Canarias, y indudablemente hay que seguir trabajando para mejorarla y que los visitantes pues sigan mostrando su confianza en el destino. Porque en este caso, Ángel, hay un problema que siempre, al menos yo cuando hablo ahí con comerciantes, con promotores, lo que me vienen a decir es que ellos están haciendo su papel, haciendo una planta hotelera de primer nivel, gastándose dinero en promoción, en fin, haciendo todo lo posible para que funcione su negocio, ¿no? Pero en cambio la infraestructura de Playa Blanca está bastante bajo en comparación con la inversión que se ha hecho a nivel privado, ¿no? Sí, eso es cierto, no es que estén bastante bajas, yo creo que es bastante deficiente. Yo invito a cualquiera que se dé una vuelta por Playa Blanca, en este caso por diferentes calles, y vemos que el estado del asfalto en alguna de ellas es muy deficiente, del acerado 3/4 de lo mismo. En aspectos como la limpieza, la iluminación, pues entiendo que hay mucho trabajo. Y después que más allá de las playas, si no fuera porque la iniciativa privada hace algún parque, alguna cosa, hay muy pocas cosas, ¿no? Sí, bueno, y las playas, ya si usted coge un coche y va camino a Papagayo, va con el riesgo de dejarse alguna rueda en el camino, porque la carretera está
en un pésimo estado, en un mal estado no, en un pésimo estado. ¿Y cómo está el tema? Y ahora dejo a mis compañeros, el tema de la basura, ¿se ha arreglado con esa sentencia que le ha dado la razón? Bueno, sentencia, en este caso fue un informe. Un informe del consultivo. Del consultivo de Canarias que le ha dado la razón al Ayuntamiento de Yaiza en el sentido de que puede rescatar el servicio de recogida de basura por la deficiencia mostrada. Sí, pero curiosamente el informe consultivo le da la opción de rescindir el contrato, pero al parecer hasta que salga el próximo concurso, el próximo pliego, será la propia empresa la que va a seguir recogiendo la basura. Sí entiendo yo que es más controlada por el propio ayuntamiento y... ¿Y se ha notado una mejora después de eso? Bueno, sinceramente no. ¿No? No, yo entiendo que siguen habiendo deficiencias y esperemos que pues, en las próximas semanas pues, se vaya notando la diferencia, porque la verdad que hemos pasado un verano bastante lamentable. Bueno, Miguel Ángel. Lo de la basura es verdad que yo creo que a menos las críticas ciudadanas han decaído un poco. Hombre, en verano la verdad habrá que fueron... mejor, evidentemente se notan más por el calor y tal, pero luego también hay otra que va pareja con esto, que esa sí la sigo escuchando, que tiene que ver con la iluminación en muchas zonas, sobre todo en Playa Blanca, la principal zona turística del municipio, con la iluminación al revés, con la falta de iluminación en zonas como por eso que está ya cerca del Faro del Pechiguero y por ahí, que ahí siguen habiendo críticas a diario. Y también la zona que va desde Marina Rubicón hacia Papagayo, toda esa zona. Sí, el tema de la iluminación entiendo que es deficiente. A nosotros también hay vecinos que nos transmiten esas quejas. De hecho, nosotros un par de semanas sacamos una nota de prensa con respecto sobre todo a la entrada de la avenida del Faro Pechiguera hacia el propio Faro, en el que hace un par de meses incluso hubo un accidente, hubo un atropello, en el que el chico terminó, pues estuvo un tiempo en coma y todo. Y sí hemos reivindicado en varios plenos y en varias notas el que se hable con la empresa, que se refuercen sobre todo los puntos de luz en los pasos de peatones y en todos aquellos aspectos donde la iluminación es bastante deficiente y por lo tanto entendemos que hay, como decía antes, bastante trabajo que hacer. Pedro. Recordando un poquito el pasado, el anterior alcalde a que UPI cogiera las riendas del ayuntamiento fue precisamente Ángel Domínguez, ¿no? No recuerdo qué era Nueva Canaria, pero bueno, era una confluencia de partidos ahí. ¿Qué ayuntamiento te encontrarías si consiguieras gobernar nuevamente el ayuntamiento y qué habría que mejorar, incluso qué ha cambiado de ese ayuntamiento que dirigías tú al que hay actualmente y qué problemas principales habría que resolver? Hombre, yo entiendo que las diferencias entre la época en que me tocó a mí ser alcalde y la actual, el escenario era completamente diferente. Las circunstancias económicas en aquel ayuntamiento, y yo creo que en general es en todo en el país, estábamos en un momento de crisis a nivel nacional. Yo recuerdo cuando entré en el ayuntamiento no había ni interventor. Tuvimos que hablar, en este caso me comentó el que en aquel entonces era alcalde de Tía, Pepe Juan, que habláramos con su interventor, logramos que viniera a Yaiza en acumulación de tareas y a partir de ahí pues empezamos a iniciar un trabajo, incluso se externalizó en aquel momento la recaudación porque la situación era bastante mala y bueno, poco a poco los frutos se fueron dando, aparte de las mejoras en la economía a nivel nacional que ha permitido que el ayuntamiento tenga mejores recursos a la hora de poder afrontar pues, todas esas deudas que existían y poder ir poniéndose pues al día en todo en general. Trabajo que hacer, pues hay mucho, la verdad que es mucho, tendríamos que hacer a lo mejor un programa solamente dedicado los principales retos. Pero ya lo decíamos. Yaiza se ha caracterizado siempre, por ejemplo, en el tema de la limpieza, cosa que ahora no ocurre así, en el tema de infraestructura, aunque actualmente el Gobierno de Canarias está haciendo tanto el SEO, próximamente la ampliación del Centro de Salud de Yaiza, yo creo que faltan muchas cosas que hacer, instalaciones deportivas. La guardería ya por fin ya... La famosa guardería que dejamos nosotros terminada esa guardería está terminada, hecha desde el año 2010. La guardería está terminada, ¿no? Lo que no está terminado es la carretera. Terminada y equipada. Sí es verdad de que faltaban los accesos a la misma, que durante todos estos años el Grupo Gobierno de Yaiza ha sido incapaz de buscarle una solución. Ahora, al final, con el plan de infraestructura del Cabildo,
se le cedió esa obra a una empresa que al final, como en otras obras en esta isla, esa empresa les ha salido rana y se ha retrasado. Esperemos que pronto se puedan acabar esos accesos, que esa guardería se pueda abrir, porque estamos hablando de un municipio, como decíamos antes, turístico, donde hay muchas familias que vienen de fuera a trabajar, familias que no tienen pues ni al padre, ni una suegra, ni una madre para dejar a los niños, y que indudablemente una guardería pues aliviaría mucho esa situación y sobre todo a unos precios más razonables. Efectivamente, porque lo que es verdad que Playa Blanca ha crecido y digo que la iniciativa privada ha hecho hoteles. Tenemos la planta hotelera más moderna de toda Lanzarote, la de mayor nivel, hay mayores números de hoteles de 5 estrellas y de 4, pero es verdad que todo crecimiento y un crecimiento rápido siempre genera una serie de problemas que hay que si en paralelo que va creciendo no se van poniendo la infraestructura necesaria, pues se van generando problemas. Y uno también es el de la vivienda, ¿no? Sí, yo el otro día precisamente en la presentación de la candidatura mía, en el resumen de lo que nosotros allí hablábamos, explicaba que para nosotros es muy importante el grave problema de la vivienda que está ocurriendo en el municipio de Yaiza. Pero ¿cómo se puede solucionar? Porque detectar los problemas lo detectamos más o menos todo el mundo, don Ángel, pero ¿ustedes tienen soluciones para este tipo de problemas? Si usted gobierna, ¿usted tendría una solución? Hombre, una de las soluciones es poner terreno a disposición en este caso del Gobierno de Canarias, para que hagan las viviendas que se estimen tras los estudios y poder facilitar el que estas personas que están pasando dificultades puedan acceder a las mismas, independientemente de que ahora mismo hay una empresa que está haciendo viviendas de promoción pública, no de promoción oficial como algunos están prometiendo por ahí, que no es el caso, y que entendemos que debemos facilitar el tema de la vivienda, aparte de que se puedan ir regulando y terminando esas urbanizaciones que se quedaron a media y que indudablemente cuando se asuman al mercado, pues el problema de la vivienda irá mejorando. Porque esa es una teoría que en otros países se hace también, que más que crear viviendas públicas, que es muy complejo, lo que habría que hacer es, con una buena lista de saber las necesidades de las personas que realmente necesitan, pues ayudarle en el alquiler, es decir, que sea la iniciativa privada quien construya la vivienda de tipo medio, y que no se hagan tampoco barrios guetos para que se concentre, digamos, la gente que tiene menos dinero, sino que estén repartidos, pero desde la iniciativa privada, que se ayude al alquiler a esas personas. Yo creo que a veces da más resultados, es más rápido que si tiramos de la vivienda pública, que nunca va a quedar, porque siempre habrá gente que necesite más vivienda. Usted hace hoy 30 viviendas y mañana necesita otras 50. Así todo, Jorge, creo que se está construyendo una promoción, ¿no? Con precios públicos, aunque es una iniciativa privada. Ya, por eso digo. Pero lo que tendría que haber es ayuda al alquiler en cualquier caso. Que de hecho la hay, precisamente ayer estuvo aquí la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y nos explicaba que en la última convocatoria que tuvieron para la ayuda al alquiler, pues no han podido ir al ritmo que ellos quisieran, porque tenían, creo que era, si no estoy equivocado, 15.000 solicitudes, que hay que revisarlas, ver esa documentación, y que es complicado. Y que bueno, que esperemos que salgan adelante para beneficio de todos esos demandantes. Miguel Ángel. Sí, citaba usted antes la presentación de su candidatura. Aquí en Lanzarote hemos tenido, que yo recuerdo al menos en 2 alcaldías, un cambio obligado por la justicia al frente de las alcaldías. En Arrecife, por aquello como en la película de Spielberg se llamaría los PRECOP, porque el PSOE ya sabía que como iba a venir juicio oral había que cambiar al señor Montelongo, y en el suyo porque se inhabilitó, la justicia inhabilitó en este caso a la anterior alcaldesa, con la que empezó el actual mandato, la mal llamada legislatura. Y usted, que va a ser el candidato, en esa transición de poder, bueno, entre comillas, entre la alcaldesa y el actual alcalde, ¿usted ha visto algún cambio a positivo o ha seguido todo igual como en la época de, se me ha ido el nombre de la alcaldesa, de Gladys Acuña? No, yo entiendo que la línea del actual grupo de gobierno es continuista y es haciendo lo que indudablemente alguien les dirá o les asesorará en la sombra. ¿Y Gladys cree usted que finalmente, porque yo la tuve ahí sentada hace 2 o 3 semanas y me decía, yo le preguntaba si tenía previsto regresar, si finalmente... Es que no es que tenga previsto, Jorge, es que de momento, mientras dure la inhabilitación... No, es que decía no puede si ser. aquí allá le quitaban la inhabilitación. Digo, ¿usted cree que volvería?
Bueno, eso yo creo que es una respuesta que tiene que dar, en este caso, doña Gladys. Ella dijo que ya agua pasada no mueve molino, que cree que ya ha pasado una etapa, sí. Y aunque le encantó y le hubiera gustado terminar como alcaldesa, pero que no estaba entre las previsiones el volver a la alcaldía. Por eso digo, yo creo que eso es una respuesta que tienen que dar ellos. Nosotros nos estamos centrando. La verdad que tengo un comité que tengo que decirlo con bastante ilusión, bastante ganas de trabajar, que yo soy el primero al que presionan y que me empujan para salir adelante, y por lo tanto nosotros nos tenemos que centrar en nuestro trabajo, en próximas semanas pues ir formando lo que pretendemos que sea el programa, explicárselo a los vecinos e intentar ganar esa confianza de los vecinos de Yaiza para que depositen su voto o su confianza en nosotros para gobernar en la próxima legislatura. ¿Ángel Domínguez tiene previsto incorporar en la lista de Coalición Canaria en Yaiza a independientes? Ángel Domínguez ahora mismo en ese tema no está centrado, porque indudablemente hasta el pasado viernes yo no era candidato, ahora sí, por lo tanto ahora tenemos que ponernos a trabajar, a intentar... ¿Sería eso bueno? Todo lo que sea sumar con personas válidas que aporten pues bastante a este proyecto. ¿Con San Borondón o mejor con el amigo Juan Monzón hay algún tipo de contacto? El contacto que yo tengo con Juan Monzón o con San Borondón, si es que todavía está en San Borondón, que eso no lo sé yo. Durante estos 3 años la verdad que hemos mantenido una buena relación, y por lo tanto en ese sentido no tengo nada que decir de él. En cuanto a si se incorporará o no, sinceramente no estamos hablando nada de ese tema, porque yo creo que primero que nada pues tendrán que ellos resolver sus problemas internos antes de dar el siguiente paso. Dos últimas preguntas. Pues yo tengo dos. Dos últimas. Vale, el tema estamos hablando de posibles alianzas electorales. ¿Cómo vería la agrupación de Yaiza de Coalición Canaria o Ángel como posible candidato, como candidato a la alcaldía, que Gladys Acuña se pudiera incorporar a la lista del Parlamento de Coalición Canaria? Repito, todo lo que sea sumar a un proyecto como el de Coalición Canaria, entiendo que sea positivo, pero estar hablando de hipótesis o de posibles cosas que vayan a suceder, yo creo que no, sinceramente a mí no me toca. ¿Pero van los tiros por ahí? No lo sé, yo sinceramente no he estado en esas conversaciones. Segunda pregunta, don Pedro. Bueno, y después ya como candidato o como miembro de la agrupación de Coalición Canaria en Yaiza, ¿qué ha tenido que ver esa agrupación para conseguir esas importantes inversiones que vienen del gobierno de Canarias? Llámese puertos, llámese el SEO, llámese pues precisamente ahora por fin ese trabajo que se va a hacer en el yacimiento del Rubicón, la marcial del Rubicón, y etcétera, etcétera. Creo que también tienen que venir otros importantes proyectos. ¿La agrupación ha tenido algo que ver o ha sido cosa del ayuntamiento, en este caso el grupo de gobierno dirigido por UPI? Entiendo que ellos habrán hecho sus reivindicaciones, pero en lo que a mí respecta, eso se lo pueden ustedes preguntar, tanto a Pedro como a los parlamentarios. Nosotros todas las veces que nos hemos reunido y tiramos de teléfono, los hemos insistido, los hemos machacado para que salgan adelante tanto la obra del puerto como en este caso el SEO, que incluso se lo pueden preguntar a ustedes en alguna ocasión a la propia presidenta, Midalia. Siempre le he dicho que ya incluso deberíamos empezar a plantearnos, a pensar en otro centro más, porque me da la sensación que cuando ese SEO se termine y pasen todos esos chicos, tanto del Colegio de Playa Blanca como del Instituto, a la nueva instalación, y con el crecimiento lógico que está teniendo Playa Blanca, igual pues hasta se nos queda pequeño desde que lo abran. Una de las cosas que se ha conseguido importante ha sido la segunda ambulancia medicalizada en Lanzarote, sí, y que se haya puesto en la zona sur, ¿no? Sí, yo creo que eso fue un punto muy importante, el tener una ambulancia medicalizada en Playa Blanca las 24 horas, porque indudablemente la distancia es mayor en relación al hospital, y creo que ha sido una nota... ¿Está funcionando bien? Sí, yo en líneas generales no escucho a nadie quejarse al respecto, al igual que creo que ha sido muy positivo el instalar una dotación de bomberos que está actualmente en el muelle de Playa Blanca y que en el futuro pues estará en Uga, en las instalaciones que allí se están preparando. Efectivamente. Hay una cosa, por cierto, el otro día me decía gente, con esto de la polémica de la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja, en fin, eran gente que se sentía confortablemente mejor que en la anterior situación. ¿A usted le cuentan algo en este sentido, que han mejorado, que pagan menos ahora que antes? Yo
creo que en general en el municipio de Yaiza, yo el viernes también ponía un ejemplo con una botella de agua. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2010, pues la gente cuando abría su grifo, pues que se encontraban con que le salía el agua amarilla. El agua amarilla, el agua marrón, lavadoras rotas, etcétera, etcétera. En ese momento, pues la verdad que tuvimos una buena coordinación con el Cabildo, con Pedro. Se cambiaron en obras de emergencia los tramos que peor estaban y a lo largo de estos años pues se ha cambiado prácticamente toda la red con una inversión de unos 2 millones de euros y a eso le añadimos los residentes en Club Lanzarote, en Montaña Roja, perdón, pues allí se pagaba el agua a 2 euros y pico, a 3 euros, en unas condiciones que no eran las que se tienen el resto de los habitantes de la isla. Y en ese sentido yo creo que Pedro fue valiente, tomó en este caso el toro por los cuernos, por decirlo de alguna manera, y hoy en día pues los residentes de Montaña Roja pues por lo menos pagan el agua en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de la isla de Lanzarote, y yo creo que eso es una cosa positiva que yo creo que los vecinos lo están valorando. Sí, usted denunciaba este fin de semana a través de alguna queja de alguna vecina de la zona en Playa Blanca, esto de los vertidos de aguas fecales, algunas organizaciones. Yo supongo que usted habrá trasladado también esto al propio ayuntamiento y lo que no sé si el ayuntamiento ha tomado o piensa tomar con determinación pues alguna solución al respecto. Me parece, por las imágenes que se han visto, bastante, para ser además, como decimos, sería grave en cualquier zona, pero en una zona tan turística como Playa Blanca parece bastante llamativo y grave, ¿no? Sí, y no es la única vez. Ya ya se han repetido. En otras partes de Playa Blanca han sucedido hechos como este, y este vídeo me lo mandó una vecina el sábado por la mañana, incluso yo el domingo estuve allí, me trasladé y vi que era cierto. Y la es literalmente casi, bueno, literalmente un río de agua fecal, no es un charquito, es un aquí, un río. Allí se veía que estaba saliendo, de hecho yo estuve allí, lo comprobé, estaba saliendo bastante agua y aquello se ve que no era de un día, aquello llevaba tiempo. Sí, es verdad que yo al ayuntamiento en este caso no le comenté nada, pero sí a los compañeros aquí arriba para que tomaran medidas a través de quien le competa e intentar solucionar, porque yo entiendo que aquello no es una imagen, ni ambientalmente es lo que se debe de ver, ni en la zona turística de Playa Blanca, no, en ningún lado, ni en ningún punto de la isla. Claro. Pedro, la última pregunta, te hemos dado el privilegio de que la haga. Bueno, me gustaría saber si también como posible, estoy empeñado en posible, ya candidato, ¿no le llama la atención, y si fuera alcalde, no intentaría solucionar de una vez por todas, no presionar al Cabildo de Lanzarote, si se puede presionar en ese aspecto, para sacar ya el plan especial de la Jeria, que ya es que a mí por lo menos me tiene asombrado? También es verdad que las circunstancias parece que no son las más idóneas y se pueden revesar aún más la cosa viendo los protagonistas que hay, pero para regularizar de una vez por todas uno de los valores, vamos a decir, turísticos que puede tener, aparte de Playa Blanca, y es ese paisaje de la Jeria y sus bodegas. Sí, como decía antes, nosotros creo que hemos sido bastante reivindicativos, en este caso con Pedro, con el presidente, pero desde el comité en Arrecife entendemos que no solo el plan de la Jeria, que lleva ya muchos años ahí enquilosado y que no hay forma de sacarlo adelante, hay muchos problemas en el municipio de Yaiza, plan de la Jeria, Playa Quemada quedó fuera del plan general, la zona del Golfo también quedó fuera, y yo creo que tenemos que trabajar y presionar para que todos esos asuntos salgan adelante, porque ahora mismo todos esos vecinos están en una situación que no sabe dónde se encuentra, y que yo creo que una zona como la Jeria, que es donde usted se refería, pues hay que tenerla en las mejores condiciones, en este caso de seguridad urbanística, por decirlo de alguna manera, para que no se abandonen y puedan pues seguirse mejorando, porque eso inevitablemente es beneficio para esta isla, y todos tenemos que aunar ese esfuerzo y trabajar en ello. Ángel, ya para terminar, ahora que se me había pasado una pregunta que yo he dicho aquí varias reflexiones, que en el anterior, antes de llegar Pedro Sanginés, pues se hizo una campaña bastante dura contra los famosos hoteles, el desarrollo turístico en general de Playa Blanca. Parecía que era el fin del mundo. Bueno, al final pues ha acabado esos hoteles siendo uno de los mejores, y como siempre digo yo, ¿qué sería hoy Playa Blanca sin esos hoteles? Que a veces la gente, oye, pues no sabe muy bien de lo que hablamos por pura demagogia o por pura persecución a concretos empresarios de esta isla. Pero me llama la atención, no sé si a usted también le llama la atención,
que en el plan famoso de Yaiza, el plan general aprobado hace 2 o 3 años, resulta que ahora se ha puesto 5 parcelas más para levantar hoteles en la zona, vamos a llamar oeste de Playa Blanca, en la zona del plan Montaña Roja, por unas cuestiones de que efectivamente había que indemnizar a esta gente porque en el plan insular antiguo se le había quitado una serie de derechos en unas parcelas y ahora pues para renegociar el tema, pues oiga, se han creado 5 hoteles, que yo no digo que no tengan razón lo del plan Montaña Roja y en ese acuerdo y nada. A mí lo que me llama altamente la atención que se crean 5 nuevos hoteles donde no había, porque esos hoteles que se hicieron en el resto sí estaban previstos, pero ahí que no estaban previstos, oiga, y aquí nadie dice nada, ni se oye a la Fundación César Manrique, ni se oye a la Somos, ni se oye a Podemos, ni se oye a nada. ¿Usted cómo ve este asunto? Yo, pues bueno, este asunto independiente está claro que si en las camas o en hoteles que se hayan hecho, que yo creo que le han dado pues valor a un destino turístico como es el de Yaiza, si hay algo que se hizo mal pues, y la justicia así lo dictamina, se debe de corregir, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí es verdad que a veces te da la sensación que según de quién sea, pues se monta lo que usted dice, se monta una cierta polémica en cuanto a esas instalaciones y en otras que tendrán todo su derecho, que si está recogido en el documento es porque a ellos les corresponde, pero es verdad que te llama la atención que nadie, absolutamente nadie haya dicho nada. Y sinceramente yo creo que tenemos que trabajar en ganar en calidad y no más cantidad, porque esta isla igual no te soporta. Porque esto sí que es un problema, que más allá de que estuvieran los hoteles, se construyeran, no porque allí no se pudieran construir hoteles, en las parcelas donde se construyeron los hoteles eran para construir hoteles, otra cosa es que pudieran saltarse o no la famosa moratoria turística, pero más allá de eso, lo que quiero insistir es que ahora Playa Blanca sí va a tener un problema. Ya veremos cómo lo vamos a resolver, pero sí va a tener un problema, porque se han creado 5 parcelas nuevas para hoteles. No que sea un problema en sí mismo, pero oiga, sobre todo para aquellos que decían el tema de la contención del crecimiento y del territorio, pues realmente se ve que no le preocupa mucho si esos hoteles fueran de un determinado empresario de la isla, yo creo que hoy estaríamos ahora mismo montándola en esta isla. Sí, cierto que si esas instalaciones hoteleras llegan a salir adelante, si ya tenemos un problema de vivienda, de educación, de centro de salud, pues indudablemente ese problema se agravará. Bueno, yo el otro día pasé por ahí, don Ángel, que me acuerdo que lo vi yo a usted por la zona de Playa Blanca, y pasé y me quedé asombrado de las cantidades de parcelaciones que se están haciendo en la zona de los futuros hoteles, lo cual quiere decir que al menos la especulación... Previsto está. Previsto, y la especulación de vender esos terrenos a gente para que la compre, está. Otra cosa es que después se hagan o no se levanten, porque también hay que reconocer que es una zona bastante, digamos, la peor zona, entre comillas, por el tema de que azota el viento, ¿no? Sí. Don Ángel Domínguez, candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Yaiza, a la Alcaldía del Ayuntamiento de Yaiza. Muchas gracias, buena suerte, como le digo a todos los candidatos a partir de ahora, y que tenga usted acierte al menos en detectar no solo los problemas, sino en buscar las soluciones. Entiendo que sí, como decía el otro día, conocemos el camino, sus defectos y sus soluciones, y en ese sentido pues vamos a trabajar con bastante ilusión durante estos meses. Por lo dicho, muchas gracias. Don Pedro, nos vemos el próximo jueves. Y don Miguel Ángel también, lo mismo, ¿no? Hasta el próximo jueves. Nosotros, no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.